Hola y bienvenidos a el video número 64. Me da gozo poder traerles más de este estudio sobre Shabbat. El día de hoy vamos a platicar sobre cosas que Yeshua dijo en el Nuevo Testamento en cuanto al Shabbat y en cuanto al hecho de que él tenía una obligación de hacer la voluntad de Jehová. En el último video miramos cómo los sacerdotes del antiguo pacto, bajo el antiguo pacto, por el mandamiento de Jehová, violaron la ley, pero esto según las tradiciones de los fariseos. Tenemos que entender esto porque es muy importante, porque en realidad no quebraron la ley, no violaron la ley. Y leemos cómo Yeshua los amonestó por su hipocresía. Entonces los fariseos tenían sus tradiciones y costumbres que ellos los siguieron, pero en contra de la ley de Jehová. Y entonces Cristo citó a Isaías y dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Obviamente miramos lo mismo hoy en día en lo que se conoce como la iglesia cristiana. Y hemos visto que ellos están siguiendo sus propias tradiciones y no son nada diferentes a los fariseos de la primera época. Están honrando con sus labios a Jehová, pero sus corazones lejos están. Prefieren sus tradiciones sobre la verdad de la palabra de Dios. Esto lo miramos, por ejemplo, en el mes de diciembre, porque la mayoría de las denominaciones van a celebrar la misa de Cristo. Lo llaman la Navidad. He puesto en un vínculo en el canal que les va a llevar a los arrastrados en mi blog, donde he puesto un artículo sobre la Navidad y las raíces paganas de esta celebración. Pero miramos que hoy en día están siguiendo sus tradiciones sobre la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de lo terrenal y lo celestial, hablamos de seguir la ley ceremonial bajo el antiguo pacto. Cuando hablamos del Shabbat, como si todavía estuviera vigente. Por eso tenemos los del séptimo día, por ejemplo, y los judíos que siguen hasta hoy en día practicando el Shabbat como si lo del antiguo pacto fuera vigente. Y es por eso que Cristo vino, para no solo cumplir con la ley, sino para aclarar el intento de la ley. Este es lo que estamos mirando en el video anterior, en el video de hoy. Pero entendemos, para ver esto claramente, se necesita ojos para ver y oídos para oír. Entonces vamos a orar y el día de hoy vamos a ver lo que Cristo dijo y lo que hizo en la primera época para mostrar a estos fariseos que tan hipócritas eran. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu que habita en nosotros. Gracias, Padre, por venir a este mundo en cuerpo para aclarar y mostrarnos la verdad de la palabra y por poner tu espíritu en nosotros que nos va a llevar a toda la verdad. Padre, ayúdanos a caminar en el camino estrecho de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, para empezar, vamos a Juan 9:4. Juan capítulo 9, el versículo 4. Aquí Cristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió.
Esta palabra necesario en el griego es obligatorio. Es una obligación hacer la voluntad de Dios si somos hijos de Dios. Entonces, es necesario hacer las obras del que me envió. Y entonces miramos aquí que Cristo no podía hacer ninguna otra cosa fuera de la voluntad de su Padre. Vamos a Juan 12, 48 al 50. Juan 12, 48 al 50. Y aquí vamos a ver lo mismo. Cristo hablando, Él dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzga. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Entonces miramos el peso de las palabras de Cristo porque son palabras de Jehová. Y entonces cuando Cristo hablaba, todo lo que Él dijo, los oyentes al escucharlo, dice, esta le juzgará en el día final. 49. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, cuando Él hablaba palabras directas de Jehová, casi igual a como los profetas bajo el antiguo pacto. Cuando ellos hablaron palabras de Jehová, y estas palabras, como Cristo dijo aquí, juzgarán el día final. Estas palabras bajo el antiguo pacto juzgaron a la gente de Israel en aquellos tiempos. Entonces, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Entonces, cuando nosotros leemos estas palabras en el Nuevo Testamento, estamos leyendo palabras que vienen directamente del Padre por medio de la voz de Yeshua, Cristo, el Mesías. Y esto lo aprendemos en el libro de Hebreos, cuando dice que ahora Dios nos habla por medio de Cristo. Ahora vamos a 14:10. 14:10 en el mismo libro de Juan. Nos dice el Cristo hablando aquí, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Otra vez, no podemos negar el énfasis en estos versículos del hecho de que lo que estamos leyendo son palabras de la boca de Jehová. Cristo aquí diciendo, lo que Él habla es lo que el Padre está diciendo. Entonces, a todos estos fariseos, al oír estas palabras, ellos estaban cayendo bajo el juicio de estas mismas palabras. Vamos a Colosenses 1:19. El libro de Colosenses, capítulo 1, el versículo 19. Aquí Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, y él está diciendo aquí en versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Entonces, aquí entendemos que Pablo está diciendo que en Cristo es la plenitud del Padre. Entonces, no está hablando de estar lleno a 99%, ni 99.9%. Habla de 100%. Entonces, vamos a brincar a capítulo 2, el versículo 9. 2:9 en Colosenses. Aquí Pablo otra vez diciendo, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otra vez estamos hablando de Dios
en carne. No podemos evitar esta verdad que Pablo nos está mostrando aquí en estos versículos. Cristo tenía el Padre hasta 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es Dios en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, miramos aquí que todo lo que Cristo hizo, todo lo que dijo, es el Padre obrando por medio del cuerpo de Cristo. Entonces, este aumenta el peso de sus palabras y sus obras. Es por eso que cuando él hablaba a los fariseos, les hablaba bien fuerte, porque él es autor de la ley. Entonces, él tenía toda la autoridad de explicar, de aclarar y mostrar la ley a estos fariseos. Y entonces, cuando hablamos del Shabbat y el hecho de que Cristo obraba en el día del Shabbat, Él estaba mostrando lo que el Padre hizo aún en el antiguo pacto, por ejemplo, en el libro de Josué, como leemos cuando ellos rodearon los muros de Nínive, que obraron en el séptimo día. Miramos cómo los sacerdotes hicieron ofrendas en el día del Shabbat. Entonces, todo es para mostrar misericordia. Y entonces vamos a Mateo 12, 1 al 7. Mateo 12, del 1 al 7. Y recordamos que Cristo solamente obraba lo que el Padre le mostraba. Entonces, miramos aquí en el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en Shabbat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viendo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. Cristo dijo, mas él les dijo: ¿No habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Jehová, comió del pan de la propiciación, que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como los Shabbat en el templo, los sacerdotes profanan el Shabbat y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Obviamente hablando de sí mismo. Mas si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Otra vez, aquí Cristo usando la ley y los hechos bajo la ley en el antiguo pacto para mostrar a estos fariseos que andaban en hipocresía, que ellos estaban poniendo en práctica sus propias tradiciones y mandamientos. Ahora vamos a Lucas capítulo 6 del 1 al 11. Aquí vamos a ver lo mismo, que Cristo es el Señor del Shabbat. Y miramos en el versículo 1, dice: y aconteció en el segundo Shabbat después del primero. Entonces entendemos aquí de 2 Shabbat dentro de la misma semana. Entonces entendemos, como está traducido en el español sábado, no habla de un sábado, habla de un día de descanso, Shabbat, que pasando él por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restrengándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los Shabbat? Y entonces él otra vez, hablando de lo que pasó a David cuando entró en la casa
de Jehová y tomó los panes de la propiciación. Otra vez, mostrando a los fariseos que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Entonces aquí lo tenemos de dos puntos de vista, de Juan y de Lucas, la misma historia, mostrando a estos fariseos que son hipócritas. Vamos al versículo 6. Aconteció también en otro Shabbat que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos sin sanaría en Shabbat, para hallar de qué acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos, hablando de Cristo, y dijo al hombre que tenía seca la mano: levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y obviamente entendemos que en el Shabbat está lícito o es lícito hacer bien, porque miramos otra vez en el libro de Josué que Dios mandó a los levitas llevar el arca, caminar alrededor de los muros y tocar la trompeta en el Shabbat. Entonces, salvar la vida es hacer lo que es lícito en el Shabbat. Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió su mano fue restaurada, sana como la otra. Y ellos se llenaron de ira. Notan, estos fariseos se llenaron de ira y hablaban entre sí de que podrían hacer a Dios en la carne, al Mesías. Y entonces miramos aquí que ellos odiaban la verdad. Odiaban el hecho de que Cristo usaba su propia ley para mostrarles que estaban equivocados, que andan en hipocresía. Vamos a Levítico 24, 5 al 9. Levítico 24, del 5 al 9. Aquí vamos a leer sobre el pan de propiciación en el tabernáculo. Dice en 5: tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada orden incienso puro, y será para el pan por memorial, ofrenda encendida a Jehová. Cada día del Shabbat lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, de parte de los hijos de Israel, por pacto sempiterno. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por estatuto perpetuo. Aquí otra vez miramos la frase estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de este pan? Cristo dijo que Él es el pan. Entonces nosotros participamos en esto porque, como dice en las epístolas de Pedro, también en Hebreos, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros, por medio de Cristo, podemos participar de este pan continuamente. Otra vez, hablando de lo terrenal y lo celestial. Entonces, ahora vamos a 1 de Samuel 21, 6. 1 de Samuel, capítulo 21, el versículo 6. Aquí nos dice: así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, hablando de David cuando entraba en el templo. Y entonces,
los cuales habían sido quitados de delante de Jehová para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Entonces miramos aquí que los sacerdotes cambiaron el pan que ya estaba y pusieron otros panes calientes, dieron de estos panes que son para los sacerdotes a David, porque David y su ejército tenían hambre. Entonces miramos aquí que bajo la misma ley de los judíos, Cristo los mostró su error y ellos le odiaban por esto. Ahora vamos a volver a la historia que miramos en Mateo 12, pero vamos a brincar al versículo 14. Dice, entonces salieron los fariseos y tomaron consejo contra Dios en la carne. Recuerden, leemos que Dios habitaba en Cristo o habita en Cristo 100%, plenitud. Dice, tomaron consejo contra Dios en la carne de cómo le matarían. Qué tan equivocados son los que siguen sus tradiciones. Entonces están mostrándose no creyentes, están mostrándose hipócritas. Ahora vamos a brincar a Marcos 2, 23. Marcos capítulo 2, el versículo 23, porque aquí vamos a ver la misma historia. No voy a leer toda la historia, pero miramos que dice, y aconteció que pasando él por los sembrados en Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces miramos otra vez cómo los fariseos los acusaron de cegar y trillar en el día Shabbat. Pero otra vez Cristo usando la misma palabra de Dios contra ellos, aclarando la verdad de la ley. Vamos a Lucas 13, 10 al 16. Lucas 13, del 10 al 16. Aquí vamos a ver otra vez en el versículo 10 que Cristo enseñaba en una sinagoga en el Shabbat. Y aquí miramos que había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces aquí miramos una mujer enferma, 18 años así, probablemente desde su niñez andaba así. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga respondió indignado porque Jesús había sanado en Shabbat y dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de Shabbat. Y miramos aquí, en el versículo 15, el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás había atado 18 años, no debía ser desatada de esta ligadura en día de Shabbat. Pues obviamente sí, porque Dios desató, como dice aquí, la ligadura de los hijos de Israel en el día del Shabbat, cuando ellos marcharon alrededor de Nínive. Y entonces, obviamente, ellos habían olvidado todo lo que había pasado a sus antepasados, igual como miramos a través de todo el antiguo pacto. Ellos habían olvidado muchas cosas que Dios
había hecho para ellos. Y entonces vamos a brincar ahora a Lucas 14, 1 al 6. Lucas 14 del 1 al 6. Aquí miramos, Cristo está sanando la mano de un hombre en el Shabbat. Y otra vez en el versículo 3 dice, ¿es lícito sanar en Shabbat? Otra vez respondiendo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cayere en un pozo, no le sacará luego en día de Shabbat? Obviamente ellos estaban trabajando en el día del Shabbat y estaban sanando en el día del Shabbat y estaban mostrando misericordia a sus animales en el día del Shabbat. Pero a otros, como él dijo, hijos de Abraham, ellos no querían mostrar misericordia. ¡Qué hipocresía de parte de ellos! Entonces, otra vez, Cristo mostrando a ellos su hipocresía por poner sus tradiciones sobre el mandamiento de Jehová. Vamos a Juan 5 y los versículos 6 al 18. Juan capítulo 5, 6 al 18. Aquí otra vez vamos a ver lo mismo, que Cristo está sanando un hombre en un estanque en Bethesda. Aquí lo miramos en el versículo 2. Hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo es llamado Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Y entonces miramos aquí que Cristo entra, busca a un hombre, no a todos, no sanó a todos, solamente a un hombre. Y dice, cuando Jesús le vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? Obviamente el Señor le respondió, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. Y Cristo dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante el hombre fue sanado. Miramos en el versículo 10. Los judíos decían a aquel que había sido sanado, Shabbat es. ¿No te es lícito llevar tu lecho? Imagínense, Cristo acaba de sanar a este hombre que estaba enfermo por muchos años y lo único que ellos podían ver y se enfocaron es en el hecho de que él estaba tomando su lecho y anduvo en el día Shabbat. Y entonces, qué ridículo. Entonces, él dijo a ellos, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 13. Él dijo que había sido sanada, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en Shabbat. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entendemos que aún en el principio, en el libro de Génesis, dice que Dios descansó en el día séptimo, en el Shabbat. Pero entendemos que Dios no dejó de obrar en el mundo, porque si fuera así, no existiera el mundo, no existiera ninguna persona, porque Dios está manteniendo todo en el estado que está, porque Él sigue continuamente obrando. Entonces, vamos a brincar a Juan 7, 16. Juan 7, el versículo 16, y vamos a leer hasta 19 o 20.
Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces su doctrina es la doctrina de Jehová, la misma doctrina que él hablaba bajo el antiguo pacto. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. ¿Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió el pueblo y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por eso Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En Shabbat circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en Shabbat, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el Shabbat sané completamente a un hombre? Entonces miramos otra vez Cristo mostrando por la ley que está bien obrar en el día Shabbat. Entonces, hasta hoy en día miramos lo mismo. Hay muchos que quieren guardar el día sábado como algo tan santo que no pueden hacer absolutamente nada, pero Cristo mostrándonos que no es así, que está bien obrar en el día del Shabbat por sanar, mostrar misericordia y ayudar a la gente ver y conocer la verdad de la palabra de Jehová. Vamos a brincar a 9, 14 y 16. Entonces uno de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, pues no guarda el Shabbat. Y miramos que habían otros que dijeron, un hombre pecador, ¿cómo puede hacer tales milagros? Y había disensión entre ellos. Bueno, obviamente hasta hoy en día hay disensión entre los que dicen que debemos guardar el Shabbat y no hacer absolutamente nada, y los que dicen como nosotros que Shabbat es algo espiritual en Cristo. Cristo es nuestro Shabbat, como fue explicado bien claro en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Bueno, la semana próxima vamos a seguir hablando de Miqueas 6:8 y vamos a entender de Miqueas 6:8 lo que desea Jehová, que desea misericordia. Por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.